Buenos días. A continuación presento los resultados de la caracterización realizada a un transductor ultrasónico de potencia tipo sándwich trabajando con carga acústica. El ultrasonido se define como las frecuencias que están arriba de los 20 kHz hasta el orden de los MHz. En la figura 1 se muestran los rangos de frecuencia del sonido. Se puede notar que el rango auditivo se encuentra entre 20 Hz y 20 kHz. A partir de los 20 kHz a los 100 kHz se encuentran las aplicaciones del ultrasonido de potencia. Arriba de 100 kHz, aplicaciones de sonoquímica, inspección y diagnóstico con ultrasonido. El ultrasonido se puede generar de varias maneras. Actualmente está muy extendido el uso de materiales piezocompuestos, materiales cerámicos conocidos como PZT, los cuales, o cuya característica principal es que al comprimirse generan un voltaje en sus caras de polarización, o cuando se les aplica un voltaje generan una deformación dependiendo de la dirección de polarización. Si el voltaje que se les aplica es del tipo senoidal, la vibración que se produce también tiene un comportamiento senoidal. Entonces, este es el principio que se utiliza para la fabricación de los transductores ultrasónicos en arreglo tipo sándwich o arreglo stack. Las potencias que manejan estos dispositivos oscilan entre los 40 watts y los 5 kilowatts, o inclusive por arriba de ese valor. Para conocer la respuesta de un transductor ultrasónico es necesario caracterizarlo. En la figura 3 se muestra el esquema implementado en laboratorio para la caracterización del transductor ultrasónico y de las cerámicas PZT. En la figura 4 se muestra la respuesta en frecuencia de la cerámica. Se notan o se pueden observar tres regiones, la A, B y C. En la A el material tiene un comportamiento capacitivo, en la B inductivo y en la C de nuevo capacitivo. ¿Qué información nos arroja la curva? Bueno, primero nos permite conocer las frecuencias de resonancia y de antirresonancia, FR y FA, y también los valores de impedancia en esos dos puntos, en esas dos frecuencias, así como el comportamiento general de las curvas de impedancia y de fase. Si se nota sobre el eje del ángulo de fase, la fase va desde menos 90 grados hasta 80 grados. Es el recorrido normal de una cerámica piezoeléctrica o de un transductor ultrasónico. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con este arreglo? Primero, nos permite aplicar alto voltaje de excitación. ¿Por qué es importante esto? Porque los equipos comerciales normalmente obtienen las respuestas a partir de un volts RMS, un volts senoidal. Este bajo voltaje realmente no proporciona una respuesta cercana a las frecuencias de resonancia y de impedancia que tiene el transductor trabajando a plena carga, porque estos materiales cambian su comportamiento a medida que aumenta el voltaje de excitación. Además, también permite observar con detalle el comportamiento capacitivo e inductivo y por ende los ángulos de atraso y de adelanto que hay entre la corriente y el voltaje cuando están circulando a través del transductor ultrasónico. En la figura 6 muestro el modelo numérico del transductor ultrasónico. El valor que se obtuvo por simulación fue de 27.511 kHz y el valor experimental de 27.28 kHz. El error entre estos dos datos es menor al 1%. En la etapa de modelado es amplia, es compleja, hay muchos factores a tener en cuenta y requiere conocimiento en la simulación, especialmente con ANSYS. Y bueno, se deben tener en cuenta pues propiedades de los materiales que se están utilizando, las formas geométricas, los diámetros, longitudes, varios aspectos. Aquí solo se muestra el resultado final del modelado y de la simulación. En la figura 7 muestro el modelo del transductor desarrollado y construido y caracterizado en laboratorio. En la figura 8 la respuesta en frecuencia del transductor. Esta es una respuesta sin carga, trabajando en aire. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, nos interesa conocer la frecuencia de resonancia principalmente y la impedancia.
Normalmente estos dispositivos se diseñan para que trabajen justamente en el valor de FR, por lo que se busca que la impedancia en ese punto sea un valor bajo. Se observa, por ejemplo, que el factor de eficiencia, el factor de acoplamiento mecánico efectivo tiene un valor de 0.1. Típicamente estos dispositivos deben trabajar o deben tener valores entre 0.5 a 0.65, 0.7. Eso es un indicador de una alta eficiencia de conversión de eléctrica a mecánica. Y bueno, se observa también un valor de QM de 1489. La relación entre estos dos valores es inversa. Cuando uno es muy grande, el otro es demasiado pequeño. Aquí lo que se debe buscar es tener factores de eficiencia, el KF, muy altos, lo más grandes posibles. En la figura 9 se muestra la respuesta del transductor haciendo un barrido de voltaje. Se le aplicaron voltajes desde 0 hasta 50 volts pico, y bueno, las gráficas muestran el comportamiento de la frecuencia de resonancia y la impedancia. La frecuencia de resonancia tiende a disminuir a medida que aumenta el voltaje, mientras que la impedancia tiende a aumentar paralelo al voltaje. Este comportamiento se debe porque a los materiales piezocerámicos, al ser excitados, van modificando su comportamiento. Sus módulos elásticos tienden a sufrir ligeros cambios, y el resultado de ello es cambios en la frecuencia de resonancia y en la impedancia eléctrica. Estas gráficas no significa que sigan disminuyendo y aumentando los valores indefinidamente, no, solo que va a llegar un punto donde se van a estabilizar. Normalmente sucede a los 100 o 150 volts, ya se empieza a notar ese aplanamiento. Aquí se trabajó con 50 volts porque el amplificador de potencia pues era el límite de trabajo, no podía entregar un mayor voltaje. En la figura 11 se muestra la respuesta en frecuencia del transductor, pero haciendo un barrido de temperatura entre 25 y 118 grados Celsius. Se nota ahí un cambio de 440 Hz para el intervalo medido, mientras que la impedancia eléctrica casi no sufre cambios, una variación de 7 ohms. Se puede considerar de hecho que es casi estable. Esta gráfica es muy importante porque cuando un transductor ultrasónico está trabajando con carga, tiende a aumentar su temperatura por la vibración intensa a la cual está trabajando. Entonces tienden a modificar su frecuencia de resonancia de forma natural. Si se considera que la temperatura de trabajo no es mayor a los 60-70 grados, se esperaría un cambio de frecuencia entre 55 y 60 Hz aproximadamente en la frecuencia de resonancia, lo que nos estaría indicando que el transductor no se sale mucho de su punto de trabajo en el cual fue diseñado. En la figura 13 muestro la respuesta en frecuencia del transductor ultrasónico. Se pueden observar ya ciertos cambios en las curvas, principalmente en la fase. Si se observa en la fase, esta va desde menos 87, aproximadamente menos 90, a abajo de 0 grados. No cruza el eje de los 0 grados. Eso no está indicando que el transductor se queda en su región capacitiva, que no hace ese recorrido de capacitivo, inductivo y capacitivo. También el valor de impedancia, si lo podemos ver, es de 324 ohms aproximadamente. Si lo comparamos con los 34 ohms que teníamos que tenía el transductor cuando trabajaba sin carga, pues es una diferencia muy grande. Eso nos está indicando también que hay una disminución grande de la potencia acústica que se está generando. Y bueno, de la gráfica se concluye que la carga afecta a las frecuencias de resonancia, tanto FR y FA, como los valores de impedancia, y la curva de fase también se ve seriamente afectada. En la figura 15 muestro el transductor ultrasónico generando cavitación en aceite de transformador. En la figura 14 se puede apreciar la gráfica, las curvas de impedancia y de fase, y tienen un comportamiento muy parecido a las gráficas anteriores para el caso del agua, y las conclusiones para este caso son muy similares. Los valores de frecuencia de resonancia y de impedancia tienen el mismo comportamiento.
el término K efectivo y QM no se pueden calcular porque la curva de fase se sigue quedándose en la región baja, en la parte negativa, no hace el recorrido completo que debería tener el transductor. Todo esto nos está indicando un mal funcionamiento del transductor ultrasónico, un mal funcionamiento que se debe corregir mediante una técnica de compensación. Normalmente se utilizan capacitores o inductores para corregir para sacarlo de su región capacitiva y que haga el recorrido de capacitivo, inductivo y capacitivo. Pero esa parte no está considerada en esta presentación. Es tema de un trabajo futuro. Y bueno, eso es todo de mi parte. Aquí termina la presentación. Al final dejo una bibliografía para quien desee profundizar más en el tema.